Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cerca de 9.000 cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad biométricas en promedio produce diariamente la Registraduría Nacional en su fábrica de documentos, que tiene capacidad para elaborar diariamente 60.000 documentos. Después del proceso de renovación que realizaron los colombianos, los niveles de producción bajaron. Hoy un documento de identidad es entregado entre 1 y 4 meses a partir de su solicitud, si no presenta ningún inconveniente. De este y otros temas de interés hablaremos en nuestro capítulo de hoy. Bienvenidos. Hoy, en Registra TV, conozca el proceso de producción de un documento de identidad. Cerca de 9.000 cédulas y tarjetas de identidad azul biométricas produce a diario la Registraduría Nacional. La fábrica de producción está en capacidad de elaborar hasta 60.000 documentos por día. Las delegaciones de los departamentos de Bolívar y Caquetá realizan por estos días campañas de identificación dirigidas a población vulnerable. Los integrantes de la Comisión Asesora para las Nuevas Tecnologías consideran que es necesario automatizar todas las etapas del proceso electoral para llegar a implementar el voto electrónico en el país. La Registraduría produce un promedio de 9.000 documentos de identidad al día. En este número de documentos se encuentran las cédulas de primera vez, los duplicados, las renovaciones y las rectificaciones. Para conocer más sobre este tema nos acompaña en el set de Registra TV Didier Chilito Velasco. Él es coordinador de producción y envíos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con gusto. Y en la parte alta del auditorio también nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta la fecha, ¿cuántos documentos se han producido este año, en el 2012? En lo que ha corrido del año 2012, la Registraduría Nacional ha producido 2.159.000 documentos de identidad, de los cuales 1.670.000 corresponden a cédulas de ciudadanía y 488.000 a tarjetas de identidad. Claro, ¿y cuántas personas realizan diariamente el trámite de la cédula? Pues, el día en que más gente llega, ¿cuántos llegan, por ejemplo? Eso es relativo, pero en promedio en el país están requiriendo aproximadamente 10.000 trámites por día, trámites entre los cuales están la solicitud de tarjeta de identidad biométrica y la cédula de ciudadanía como tal. Claro, usted nos decía ahora que el mayor número de producción es de cédulas, pero ¿por qué la gente viene más a la registraduría? ¿A sacar la cédula de primera vez o por renovación o por el duplicado o por rectificación? ¿Qué es lo que más se da? El trámite más solicitado por los colombianos es el de duplicado de su cédula de ciudadanía. En este año llevamos alrededor de 753.000 solicitudes de duplicados. Es muy seguido, la cifra es muy similar a la solicitud. O sea, la gente vota mucho la cédula, Sí. la pierde mucho, ¿sí? Correcto. Es muy similar a la cifra de las cédulas que se requieren de trámite por primera vez para aquellos jóvenes que cumplen 18 años, en una cifra muy similar, como 750.000 llevamos a la fecha. Y posteriormente está el trámite de renovación. Esta cantidad de solicitudes descendió sustancialmente. Claro. Recordemos que veníamos de un proceso de renovación masiva de documentos, pero este año se han requerido aproximadamente 148.000 trámites de renovación. O sea Pero que siempre es bastante cuando se supone que ya todos deberíamos tener la amarilla con hologramas, increíble, ¿no? claro que sí, o sea, es alto, Sí. pues digámoslo, porque las personas ya debían haber solicitado la renovación de su documento, pero pues comparado con los años anteriores, los volúmenes son bajos para nosotros. Claro, y con respecto a la tarjeta de identidad biométrica, ¿cuántos documentos se han solicitado por parte de niños y niñas de 7 años? A la fecha hemos producido 488.000 tarjetas de identidad en formato azul biométrico, de las cuales 49.000 corresponden a niños de 7 años. Recordemos que este proceso inició el 24 de julio de este año, entonces por eso tenemos un volumen todavía pequeño de producción de estas tarjetas para estos niños de 7 años. Claro, precisamente desde el mes de julio, tiempo en que se empezó a implementar la tarjeta azul biométrica para niños y niñas, a partir de los 7 años se han producido más de 49.000 documentos de identidad para esta población. La Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el mes de julio del presente año, adelanta la producción de las tarjetas de identidad azul biométricas para los niños y niñas a partir de los 7 años de edad para brindar mayores medidas de seguridad en los documentos de identidad. Sí, a partir del mes de julio que iniciamos con la tarjeta azul biométrica para niños y niñas de 7 años, se han tramitado 49.170 tarjetas de identidad. Actualmente en 22 ciudades del país se viene implementando la tarjeta azul biométrica como proceso de integración del sistema de identificación. A partir de julio iniciamos con las principales ciudades capitales
y en el mes de octubre estamos cubriendo con aquellas registradurías municipales en las cuales se encuentran máquinas automatizadas. Esperamos el próximo año tener cubierto el resto del país. Desde el año 2008, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene produciendo la tarjeta azul biométrica para los adolescentes entre 14 y 17 años. Durante todo este tiempo se han elaborado cerca de 2.042.000 documentos renovados. Didier, ¿en qué consiste el proceso de producción de un documento de identidad? El proceso consiste en la pertinente validación de la información biográfica y biométrica de los ciudadanos, es decir, la entidad debe efectuar una validación sobre la información que contiene la solicitud de un documento contra su registro civil de nacimiento y también contra sus impresiones dactilares a través de nuestro sistema AFIS, de tal manera que podamos individualizar a la persona que está requiriendo el documento. Cuando esto sucede o tenemos certeza de que la persona que está requiriendo su documento es el titular de la identidad y que no tiene otro documento expedido, pues procedemos al proceso de impresión, laminado y troquelado de los documentos de identidad y posteriormente a un proceso logístico de envío de estos documentos hacia las registradurías y consulados en el exterior. Claro, nosotros veíamos las cifras al comienzo del programa de que se producen más o menos 9.000, pero se tiene capacidad para producir 60.000. ¿De qué depende que se haya reducido la producción de las tarjetas, de las cédulas y de los documentos como tal? Recordemos que venimos de solventar un proceso de renovación masiva de cédulas de ciudadanía, en donde la registraduría debió producir algo más de 25 millones de cédulas de ciudadanía. Al culminar este proceso, digamos que estamos en niveles normales de producción de solicitudes en el país, lo que conlleva lo que tú mencionas, la producción de aproximadamente entre 9.000 y 10.000 documentos por día. Bien, vamos a hacer una pausa para mensajes, pero les queríamos comentar que la Registraduría Nacional los invita para que participen a través de su página web www.registraduría.gov.co en su foro sobre la implementación de un sistema que les permita vía web consultar el lugar donde se encuentra inscrito el registro civil de nacimiento. Asimismo, lo invita para que opine sobre ¿qué le parece que el registro civil tenga mayores medidas de seguridad que impidan su falsificación? Es momento de dar paso a mensajes importantes, ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre la producción de documentos que realiza a diario la Registraduría Nacional. El tema es tratado por Didier Chilito Velasco, coordinador de producción y envíos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya veníamos mencionando en el programa que cerca de 9.000 o 10.000 documentos se están produciendo a diario en la Registraduría Nacional entre cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad biométricas. Pero de esa cifra, un número importante también decíamos que corresponde a la rectificación. ¿Por qué se da tanto la rectificación de los documentos en los colombianos? Sucede cuando hay cambios sobre la información antecedente de un documento de identidad, que en este caso son registros civiles de nacimiento de los ciudadanos. Cuando hay alteración o cambio en estos documentos antecedentes, también debe proceder un trámite de rectificación de la cédula o de la tarjeta de identidad para el ciudadano. ¿Y ese trámite cómo es, Didier? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ciudadano para poder rectificar su cédula? Pues primero, corregir o tramitar la modificación o la corrección sobre su registro civil de nacimiento. ¿Eso se hace en dónde? Lo hacen funcionarios con facultad registral, que son notarios, registradores o cónsules en el exterior. Se procede a hacer la modificación sobre el registro. Cuando este registro esté debidamente inscrito, el ciudadano debe acercarse a una registraduría con copia de ese registro civil y solicitar el trámite de rectificación del documento. ¿Y cuáles son como los cambios más comunes? ¿Qué se puede hacer? ¿El nombre o el sexo? ¿O qué es lo que se da más común? El cambio más común es el de nombres, trámite que pueden realizar los ciudadanos por una sola vez a través de una escritura pública. También suceden cambios, como tú lo mencionas, en sexo, pero pues ya es un trámite muy poco común que requiere de una autorización judicial o una orden judicial como tal para hacer este tipo de trámite y digamos que en pocos casos trámites de corrección de datos por errores que se presentaron en la transcripción de los datos en el momento de la
de sacar la identidad al ciudadano. ¿Y solo se puede cambiar una vez? Por escritura pública, sí. Si es requerido cambiarse más veces luego de haberse cambiado por escritura pública, ya debe proceder una autorización de un juez a través de un proceso denominado jurisdicción voluntaria. Claro, estábamos hablando entonces de toda esta serie de cambios que se dan en los documentos de identidad y cómo lo hacemos aquí en Colombia, pero quienes están fuera del país y necesitan hacer ese cambio, ¿cómo lo hacen? Los o si ciudadanos botan la cédula y necesitan cualquiera de las diferentes solicitudes que hay. Claro ¿Cómo que lo sí. hacen Los afuera? ciudadanos en el exterior pueden acudir a cualquiera de los consulados en el exterior. En este momento hay 105 consulados en el planeta que prestan el servicio de identificación a los colombianos. Aquí se demora unos 3-4 meses, ya veíamos, en recibir el documento y a veces hasta menos. Para una persona que está en el extranjero, ¿cuánto tiempo se le demora? El trámite es un poco más prolongado debido a que para el transporte tanto de los documentos de identificación o de las solicitudes se utilizan valijas diplomáticas, al igual que el proceso logístico de entrega de esos documentos hacia el exterior. Eso nos limita un poco el tiempo y por eso puede tardar más la entrega de un documento en el exterior. Claro, estamos hablando de la entrega de estos documentos y ya vemos cómo la registraduría tiene una gran capacidad de producir este tipo de documentos a diario. Sin embargo, más de 1.600.000 documentos de identidad están pendientes por ser reclamados en las registradurías del país. 1.603.486 documentos de identidad no han sido reclamados por los ciudadanos, los cuales fueron solicitados en las diferentes oficinas de la Registraduría Nacional en todo el país. De cédulas tenemos 1.263.423 documentos y en tarjetas de identidad tenemos 341.603 tarjetas biométricas para ser reclamadas por los titulares. El mayor número de documentos sin reclamar está en Bogotá, seguido por los departamentos de Antioquia, Valle y Atlántico. Las cédulas y las tarjetas de identidad son el documento que identifica a los colombianos, por eso es necesario que los ciudadanos acudan a reclamar sus documentos, ya que son requisito indispensable para realizar cualquier trámite en entidades públicas o privadas a nivel nacional. Actualmente la producción de una cédula tarda entre 1 y 4 meses, dependiendo del lugar en que se solicite. Si ha pasado más de ese tiempo y su cédula aún no está lista, se invita a la ciudadanía a acercarse a la sede de la registraduría en el país, donde solicitaron su documento para verificar si hubo algún inconveniente con el trámite o, en caso contrario, reclamar su cédula. Nosotros aquí en Registra TV muchas veces hemos hablado del AFIS, que es el sistema de identificación automática que tiene la Registraduría Nacional. Este sistema del AFIS, ¿cómo funciona para la producción de tarjetas? ¿Sí se aplica, se usa? Desde luego que sí, este sistema es un sistema base de nuestra producción de documentos. El sistema AFIS es un sistema de identificación automático que permite hacer validación o cotejo de las impresiones dactilares de los ciudadanos que están requiriendo su documento de identidad. Permite hacer comparación de las impresiones de los 10 dedos de los ciudadanos con respecto a su propia identidad, esto para individualizar o determinar de qué es el titular de la identidad, y además hace una comparación contra el universo de huellas, o sea, todos los colombianos, con el fin de evitar que un ciudadano pueda obtener un cupo numérico diferente al que ya tiene o suplantar a otra persona. Adicional a esto, el sistema en este momento nos permite hacer cotejos sin necesidad del documento de identidad, es decir, a través de procesos biométricos podemos, con la captura de la información a través de un sistema biométrico, identificar a una persona simplemente con sus impresiones dactilares. Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa para mensajes importantes y ya volvemos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre el proceso de producción de los documentos de identidad de los colombianos. El tema es tratado por Didier Chilito Velasco, coordinador de producción y envíos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Vamos a recordarle a los colombianos cómo pueden conocer el estado de su documento de identidad. Muy sencillo, consultando la página de la registraduría www.registraduría.gov.co o consultando a través de la registraduría donde realizaron el trámite del documento. Bueno, y hablábamos hace pocos minutos de que muchos colombianos no han reclamado sus documentos de identidad y precisamente cerca de 188.000 cédulas de ciudadanía que no fueron reclamadas por sus titulares en las diferentes registradurías del país fueron devueltas a las oficinas centrales en Bogotá.
La Registraduría Nacional del Estado Civil terminó el proceso de devolución de un total de 188.710 cédulas de ciudadanía que fueron producidas antes del 1 de enero de 2008 y no fueron reclamadas por sus titulares en las diferentes sedes de la entidad. Durante todo el mes de agosto y septiembre se estuvieron recibiendo todas las cédulas básicamente de los departamentos resta un poco en estas primeras 2 semanas de octubre recibir lo que son algunos consulados que obviamente por el tema logístico pues demoran un poco, pero básicamente la totalidad o el gran número de cédulas que se habían solicitado ya están acá en poder de nosotros. La determinación de devolver a la sede central de la Registraduría los documentos de identidad se adoptó teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantener por un periodo de tiempo tan largo la custodia de estos en las sedes con las que cuenta la Registraduría Nacional en el país. De acuerdo a lo establecido en la misma resolución 079, estos documentos se tienen bajo las más estrictas medidas de seguridad. Algunos de estos documentos de identidad permanecieron por más de 10 años en las sedes de las registradurías en los 1.102 municipios y en los 105 consulados de Colombia en el exterior sin ser reclamados por sus titulares. Didier, ¿qué pasa con estas personas que de pronto quieren reclamar su cédula de ciudadanía pero ya fueron enviadas a Bogotá? ¿Qué pueden hacer? Estas personas deberán requerir ante la registraduría lugar o sitio de preparación de su documento, la devolución del documento para su entrega. Lo deberán realizar a través de una solicitud escrita que contenga su impresión dactilar y su firma para nosotros poder validar que se trata del titular y procederemos a remitirle el documento. Mejor dicho, hay que hacer doble tarea. Correcto. Bueno, y cambiando de tema, en 6 municipios de Caquetá, la registraduría desarrolla campañas especiales de identificación dirigida a población vulnerable. Las jornadas se extenderán durante todo el mes de octubre. Desde el sábado 6 de octubre, los habitantes de las zonas apartadas de 6 municipios de Caquetá se benefician con jornadas especiales de identificación que la Registraduría Nacional realiza a través de la Delegación Departamental y las Registradurías Municipales de San José del Fragua, La Montañita, Solita, Puerto Rico, Solano y Florencia. La ciudadanía ha venido acudiendo para atender el llamado que ha venido realizando las registradurías municipales y en ese orden de ideas hemos atendido las 16 localidades que conforman la circunscripción electoral del departamento del Caquetá. Cuando tú llegaste una vez al puesto, ¿te atendieron rápido? Sí. ¿Qué viniste a hacer? A sacar la tarjeta nueva. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Se siente contenta con ese tipo de jornada? Sí. Del viernes 12 al domingo 14 de octubre, la jornada de identificación se realiza en la inspección Zabaleta del municipio de San José del Fragua. A partir del domingo 14 hasta el martes 30 de octubre, la jornada se desarrollará en el municipio de Solano para población indígena. Hemos venido atendiendo a poblaciones menos favorecidas y justamente a aquellas poblaciones que tienen arraigo en el departamento, como es la población indígena, justamente con esta campaña de Solano Caquetá que inicia el próximo 14 y va hasta el próximo 30 de octubre. Esperamos atender cerca de 1.000 personas de las comunidades indígenas que se encuentran asentadas en las riberas del río Caquetá. Las jornadas de identificación continúan en la cabecera municipal de Solita los días miércoles 24 y jueves 25 de octubre y entre el 25 y 29 de octubre en la vereda Puerto Gaitán del municipio de La Montañita. Habitantes de varios municipios del departamento de Bolívar se benefician de las campañas de identificación que por estos días realiza la Registraduría Nacional en esta zona del país. La Registraduría Nacional del Estado Civil desarrolla una campaña de identificación en los municipios de Simití y Río Viejo en el departamento de Bolívar, dirigida a población vulnerable. En el municipio de Simití ya se ha atendido la población de los corregimientos de Las Brisas, San Blas, San Joaquín, Monterrey, El Paraíso y Ánimas Latas. Yo me sentí contento y satisfecho en sacar la cédula, la había votado y entonces me evité un viaje a Simití, los pasajes. Se puede identificar en cualquier parte, puede uno salir por más o menos donde uno estime conveniente y no tiene problemas por falta de documentos. Mañana domingo 14 de octubre se hará presencia en el corregimiento Ánimas Bajas, el lunes 15 de octubre en San Luis, en el Cerro de Veracruz estarán del martes 16 al jueves 18 de octubre y en la cabecera municipal la campaña se realizará del viernes 19 al domingo 21 de octubre. En el municipio de Río Viejo, la registraduría estará en los corregimientos de Macedonia el jueves 25 y el viernes 26 de octubre. El Hatillo del sábado 27 al lunes 29 de octubre. Caimital el martes 30 de octubre. Campo Alegre del miércoles 31 al jueves 1 de noviembre.
y en la cabecera municipal del viernes 2 al sábado 3 de noviembre. Uno que no tiene los papeles y que vive en el campo tan retirado como vivimos nosotras, pues, y que llegamos hasta aquí, gracias al Señor, pues, pudimos sacar los documentos que necesitamos. La jornada de identificación, que llegará a 13 corregimientos y a las cabeceras municipales de Cimití y Río Viejo, se extenderá hasta el sábado 3 de noviembre. Para llegar a la implementación del voto electrónico en Colombia es necesaria la automatización de todas las etapas del proceso electoral. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la Comisión Asesora para la implementación del voto electrónico en nuestro país. La sistematización del proceso electoral, que dejará como meta final la implementación del voto electrónico en Colombia, se debe iniciar con el proceso de inscripción de los ciudadanos, el cual no cuenta hoy con los recursos para realizarlo ni de manera manual ni electrónica. Fue una de las conclusiones a la cual llegó la Comisión Asesora para la implementación del sistema de voto electrónico en su reunión realizada el miércoles 10 de octubre. De nada sirve usted tener una máquina electrónica si todos los procesos previos son manuales, son susceptibles de manipulación, sean la máquina, sean los procesos, de manera que si se tiene una sola línea electrónica en las etapas previas y en el funcionamiento de una máquina de votación electrónica, se tiene mayor transparencia. De no contar con los recursos, muy seguramente la implementación del sistema de voto electrónico en Colombia se tendrá que aplazar, y para las elecciones de 2014 no se contará con esta herramienta, que requiere unas etapas iniciales automatizadas. Tenido un resultado positivo en que se prevea que el año 2013 es un año preelectoral y que por lo tanto deben dejarse recursos, como por ejemplo para inscripción de ciudadanos, para el cual hay 0 pesos. El próximo miércoles 24 de octubre, la comisión se reunirá nuevamente para avanzar en la redacción del documento, que será entregado al Gobierno Nacional. Jesús Antonio Berrera Fandiño por el Partido Liberal Colombiano y Jairo Francisco Ruiz Pinzón por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, son los candidatos inscritos para participar en la elección de alcalde del municipio de Santana, en Boyacá. La registraduría remitió a la Procuraduría General de la Nación los nombres de los 2 candidatos que se inscribieron para participar en la elección del alcalde municipal de Santana, departamento de Boyacá, que se celebrará el domingo 11 de noviembre para confrontarlas con las bases de datos de los ciudadanos inhabilitados. Los candidatos inscritos son Jesús Antonio Berrera Fandiño por el Partido Liberal Colombiano y Jairo Francisco Ruiz Pinzón por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U. Ya se venció el 8 de octubre, esto quiere decir de que estos fueron los únicos 2 candidatos que se inscribieron. De acuerdo con el calendario electoral, la designación de los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación se realizará el viernes 26 de octubre. Después de que se ha hecho ese sorteo, se publicarán el 1 de noviembre del presente año las listas de jurados quienes fueron designados en el municipio. El martes 30 de octubre vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte. Y en Registra TV conozca el tema de la semana, información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego de efectuar la revisión de firmas para inscribir al Comité de Promotores del Referendo Constitucional Revoquemos el Congreso, la Registraduría Nacional del Estado Civil concluyó que los apoyos presentados superaron el mínimo exigido por la ley para que esta iniciativa continúe su trámite, al obtener un total de 191.044 firmas válidas. De acuerdo con la resolución 8362 del 11 de octubre, se señala que hecha la revisión se estableció que las firmas entregadas fueron 201.313, de las cuales 191.044 resultaron válidas, superando el 5 por 1000 del censo electoral exigido en la Ley 134 de 1994, que para la fecha de la entrega de las firmas era de 31.730.196. La Registraduría Nacional realizó una revisión donde verificó que los datos estuvieran completos, que no existieran firmas repetidas y que todos los apoyos correspondían a ciudadanos inscritos en el censo electoral y aptos para votar. Asimismo, se realizó una técnica de muestreo en la revisión de firmas de acuerdo a la Resolución 5641 de 1996, la cual especifica que para inscribir un comité se debe presentar el formulario correspondiente acompañado de las firmas que le respaldan. El mínimo requerido de firmas equivale al 5 por 1000 de los ciudadanos que integran el censo electoral, que para este caso corresponde a 158.650 firmas. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional a través de sus delegaciones departamentales en los próximos días. El domingo 14 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil realiza campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Caquetá, Chocó,
Meta, Nariño y Valle del Cauca. El lunes 15 de octubre continúan campañas de identificación en Amazonas, en el corregimiento de San Luis en Cimití, Bolívar, en el municipio de Solano, Caquetá, en el corregimiento de Belén de Bajirá del municipio de Río Sucio en Chocó y en el municipio de Buga, Valle del Cauca. El martes 16 de octubre se realizarán campañas de identificación en Amazonas, en Cerro de Veracruz, municipio de Cimití, Bolívar, Solano, Caquetá, en el corregimiento de Belén de Bajirá del municipio de Río Sucio, Chocó, en Santa Cruz, en Ojal, La Turbia, Nariño, y en la ciudad de Cali y el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. El miércoles 17 de octubre seguirán las campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Caquetá, Nariño y Valle del Cauca. El jueves 18 de octubre, la Registraduría Nacional desarrolla campañas de identificación para población vulnerable de los monos en Amazonas, en Cerro de Veracruz, municipio de Cimití, Bolívar, para población indígena de Solano, Caquetá, para población vulnerable en el municipio de Río Sucio, Chocó, y para población vulnerable de la ciudad de Cali y Roldanillo, Valle del Cauca. El viernes 19 de octubre continúan campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Caquetá, Chocó y Valle del Cauca. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.